Hola Celia, yo soy Pao, bueno, Paola, pero me gusta que me llamen Pao, porque en el contexto latinoamericano las mamás utilizan el nombre completo para regañar, ¿verdad? Entonces por eso me gusta Pao. Soy una mujer migranta colombiana que estudia desde las epistemologías del movimiento social latinoamericano, específicamente en Ciudad Bolívar, prácticas pedagógicas más asertivas con las infancias para la participación y el protagonismo de las mismas. Muchas gracias, Pau, y de hecho de eso vamos a hablar hoy aquí, de participación de la infancia, de la agencia de la niñez. Es un tema, bueno, que creo que nos va a dar mucho que hablar hoy aquí. Y quería empezar preguntándote que qué significa para ti, para Pau, hablar de participación y de protagonismo infantil. Vale, venía reflexionándolo y creo que no es reconocer, porque cuando hablamos de reconocer las infancias volvemos a poner el filtro adultocentrista, ¿no? Como si tuviésemos los adultos y las adultas y las adultes que reconocer que existen infancias. Creo que más que eso es darle o permitir más bien que las infancias se den su lugar como sujetos y sujetas históricas, históricos en los territorios. Es decir, que ellos y ellas también construyen historias, inciden y se transforman por el contexto, pero también transforman el contexto. Entonces, creo que participación y protagonismo de las infancias implica comprender el contexto desde, para y con ellos y ellas en el territorio. Me parece súper valioso lo que dices. De hecho, preparándome un poco para este podcast, ¿qué significa la palabra infancia, no? Infancia viene del prefijo in, que significa no, negación, y fancia viene de falar, de fonar, o sea, no hablar. Y adulto significa, como todo lo contrario, significa que ya has alcanzado un cierto grado de percepción. Entonces me da la sensación que en este mundo adultocentrista se entiende a la infancia como una antesala, ¿no? Como que aún no eres un sujeto pleno en derecho, sino que te estás preparando para llegar a cierta madurez. Y esto tiene muchísimas implicaciones, ¿no? Que es un poco lo que tú nos comentas ahora. Quería continuar un poquito con ¿qué crees que pasa cuando los niños y las niñas no solo opinan, sino que deciden, cuando se les cede poder, en otras palabras? Vale. Retomaré un poco lo que decías de las infancias y los adultos. Creo y considero que efectivamente las pedagogías tradicionales siempre hablan de ese sujeto o ese prospecto a construir como ciudadano, además en masculino, ¿verdad? Mientras que en las pedagogías críticas construidas desde los movimientos sociales, reconocemos que los niños y las niñas, e incluso los niñes, ahora están aquí, en el ahora, y que no son el futuro, son el presente, y ese presente resignifica el contexto y el actuar en el mismo. Eso primeramente. También considero que las palabras se resignifican, ¿no? En el territorio, y nosotros como organización, nosotras, porque además somos en la mayoría mujeres, resignificamos la palabra de las infancias como esas sujetas, sujetos, sujetes históricos, históricas, históricas en el territorio que nos aportan y nos permiten comprenderlo y actuar sobre él asertivamente. Sin las infancias, efectivamente, no hay una inmersión real en el territorio y una respuesta real sobre el territorio. Sin ellas y sin ellos no existe. Sí, hablas mucho del territorio. Me parece súper importante para entender la participación de la infancia. ¿Qué rol crees que juega realmente este territorio? Vale, si hablamos de territorio, creo que sería también importante hablar del sentipensar, ¿no? En algún momento, bueno, comunidades del Chocó, y voy a hablar de ellas, así Fals Borda y otros autores latinoamericanos lo asumen, ¿no? Realmente es el Chocó y las comunidades del Chocó quienes gestan este término de sentipensar, ¿no? Y es comprender que el cuerpo y la mente son un constructo social y contextual, ¿no? Y cuando hablo del territorio o cuando hablamos como organización del territorio, acuñamos justamente a esos sujetas y sujetos históricos que no son sin el territorio, sin las condiciones culturales, sin las condiciones históricas también que están ahí. Es decir, los niños y las niñas de Ciudad Bolívar son diferentes a los niños y a las niñas de Barcelona. Son niños y niñas
que están enfrentados todos los días a una cantidad de condiciones de vulneración y que sin entender el territorio en el contexto en el que están no podemos comprender ellos y ellas que necesitan y cómo acompañar. ¿Sí? Hablo de acompañar porque no podemos tener el imaginario de vamos a hacer inmersión sobre ellos. Hablo de que los adultos y las adultas y los adultes tenemos que acompañar con sentido y para eso necesitamos comprender el territorio en el que están. Totalmente, creo que para lograr una participación real no podemos separar la infancia de su contexto, ¿no? Como tú lo dices, comparar las infancias de Barcelona con las infancias del Chocó, no es lo mismo crecer en un territorio rural, crecer en un territorio urbano, ser migrante, migranta, no serlo. Entonces sí, creo que a veces cuando hablamos de infancia ponemos a todas las infancias en un mismo saquito y creemos que ya tenemos una solución mágica para todas. Y cuando has dicho la palabra sentipensar, que es una palabra que aprendí trabajando con Ausins en Colombia, con un proyecto en Bucaramanga, sentí pensar la vida y me parece muy bonito lo que significa. Me gustaría llevarlo al bienestar emocional. Hace un tiempo realicé un estudio de la mano de UNESCO sobre las infancias y juventudes europeas en 5 o 6 países. Y lo que salió es que a más participación política de las infancias a nivel local, regional, nacional, supranacional, más bienestar emocional. Entonces, ¿esto te resuena? ¿Qué rol tiene el bienestar emocional en la participación infantil? Vale, me parece súper lindo que hablemos de esto porque además Cuyeca ha empezado a comprender la necesidad de lo emocional. Es decir, bueno, os cuento un poco, les pongo en contexto, y es que Cuyeca estamos apostando por acompañar o reducir más bien la deserción escolar de los niños y adolescentes. Y no es una deserción escolar desde una mirada institucionalizada de vamos a hacer tareas escolares y que la nota escolar esté ok, porque creemos que efectivamente eso no es una respuesta en derechos humanos. Consideramos que efectivamente la escuela, el colegio y el derecho a la educación es fundamental porque allí se reivindican y se dan otros derechos no humanos, se van desarrollando en este contexto escolar. Pero que esta escuela debe ser pensada, reitero, desde los territorios y desde las necesidades específicas de los niños y las niñas. ¿Sí? Está comprobado que los niños y las niñas que tienen situaciones de violencia, situaciones de desamparo, pues terminan desertando de estos contextos escolares. Por más inteligente, entre comillas, que alguien sea, de esa inteligencia convencional, termina desertando. Entonces el sentipensar es comprender que estos sujetos, sujetas históricos realmente tienen un cúmulo de situaciones que hacen que respondas de una u otra manera a las diferentes situaciones y que el enfoque emocional es clave en todo el contexto para poder dar respuesta. Es decir, voy a empezar a organizar un poco mis ideas. Por un lado, que los acompañantes adultas, ¿no? En nuestro caso adultas, podamos identificar cuál es la necesidad del niño y la niña, la necesidad real, ¿sí? Sin hacer supuestos, con preguntas claras, ¿sí? Y a partir de eso, dar respuestas claras desde la emocionalidad. Comprender que vivimos en comunidades donde las mujeres somos silenciadas, ¿sí? Y que eso también responde a los niños y a las niñas, cómo sienten, cómo piensan, cómo se le da respuesta emocional desde sus hogares, desde sus mamás, y digo mamás, porque es que somos las mujeres históricamente en Colombia las que asumimos ese rol del cuidado, querramos o no, ¿sí? Y desde ahí ese actuar entre mamá e hijos e hijas, pues también repercute emocionalmente en cómo ellos y ellas se sienten. Entonces el sentipensar implica comprender todo ese contexto cultural y social histórico en el que están inmersos e inmersas para dar respuestas reales a sus necesidades emocionales y poder garantizar que no deserten de la escuela. Es que no nos interesa que tengan las mejores notas, nos interesa que ellos y ellas comprendan la importancia de la escuela y que lleguen fuertes emocionalmente para responder a ese monstruo tan grande que es una escuela tradicional. ¿Sí? Y que sus familias comprendan la necesidad también de desplegar afecto sobre estos niños y estas niñas, de construir afecto conjuntamente. Entonces, por eso un poco el tema de los sentipensar. No sé si te doy respuesta o te enredé más. Es muy interesante, además, leyendo algunos estudios, ¿no? Cuando se le pregunta a la infancia que cómo se sienten en sus entornos. Los entornos principales son la familia y la escuela, ¿no? Y entonces siempre en ambos escenarios, en ambos entornos,
los niños y las niñas comentan que no se les escucha, pero comentan que en la escuela se sienten un poquito más libres. Y esto me pareció como un hallazgo bastante importante. Y un tema interesante, comentas como el rol de la mujer. Yo venía pensando los paralelismos que hay entre un mundo adultocentrista y el sistema patriarcal, ¿no? Hay unas palabras que se usan para callar a la mujer, que son las mismas que se usan para callar a la infancia, ¿no? Calladita estás mejor, o hazme caso, yo sé lo que tú necesitas, ¿no? Y este rol que asume el hombre adulto, sobre todo, de él es quien sabe hacia dónde ir o quien sabe guiarte, me parece que es importante, ¿no? Como dicen muchas teoristas, las violencias y las dominaciones se dan entrelazadas. Entonces, no sé si has podido llegar a pensar también entre estos dos sistemas, cómo se entrelazan. Sí, efectivamente, e incluso una de las acciones más fuertes que hacemos también es todo el ejercicio de reivindicación de las cuidadoras. Sí, porque efectivamente los niños y las niñas que son más silenciados se nota también en sus mamás ese silencio. ¿Sí? Dentro de las situaciones más difíciles que hemos vivido como organizaciones, que las mamás se acerquen al proceso. ¿Sí? Y comprendemos que efectivamente las mamás que no se acercan es porque viven en sus casas violencia de género. O sea, son mujeres que no pueden decidir por sí mismas. Son mujeres que tienen una carga económica, social y simbólica grandísima y que no pueden responder tampoco ante esa carga. ¿Sí? Y que eso necesariamente repercute en las realidades de los niños y las niñas y las adolescentes. Entonces, consideramos que Ciudad Bolívar es una localidad que se ha gestado desde el movimiento social de mujeres, ¿sí? Con manos de mujeres desde la olla comunitaria, ¿sí? Y que eso es lo que permite que los niños y las niñas estén también en los territorios inmersos. Si no fuera porque las mamás salen a hacer la olla, los niños y las niñas no saldrían. Entonces, creo que sí necesariamente hay una relación entre esta violencia patriarcal y la violencia que viven los niños y las niñas. Es que a la final somos silenciados, ¿no? Categóricamente parece que somos menos, o bueno, somos menos en el sistema patriarcal. Sí. Entonces, empezar a construir infancias diferentes implica también una lucha contra lo patriarcal, ¿sí? Porque es crecer y tejer una red con mujeres, porque son ellas, reitero, las que en el territorio están con los niños y las niñas. Sí. Un poco eso. Sí, no. Es una realidad y no es fácil, ¿no? Porque uno empieza como a ver todas las violencias que se están dando desde la infancia y creo que es importante, ¿no? Visibilizarlo. Y con esto te quería preguntar también, o sea, ¿por qué les cuesta tanto a las instituciones, a las organizaciones dar voz a los niños y a las niñas? ¿Cuáles crees que son esas barreras que lo dificultan tanto? Has mencionado este rol tan difícil que pocos adultos adquieren, que es el de acompañar. Me parece que ahí hay quizá una barrera. Pues al igual que en el patriarcado, el adultocentrista no quiere perder privilegios. ¿Sí? Al igual que los hombres en el patriarcado no quieren perder privilegios, los adultos tampoco. Porque creen los adultos y las adultas que tienen la palabra última, ¿sí? Que es la manera en que ellos nombran el mundo, la manera correcta de nombrarlo. Sí, hay como un desprestigio, ¿no? Nos encontramos muchas veces con organizaciones, instituciones que citan como la falta de capacidad de los niños y las niñas. Esto también es muy similar a lo que pasa en el patriarcado, ¿no? La mujer no es digna de, no es capaz de... Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y qué soluciones podemos poner en marcha, ¿no? ¿Cómo podemos sobrellevar o dejar atrás todas estas barreras? Vale, primero creo que es reconocer la importancia de todos los universos simbólicos. ¿Sí? Cuando hablamos de universos simbólicos dentro de la educación popular, hacemos mención a todos esos conocimientos que tenemos, ¿sí? Porque el día a día nos colma de conocimientos. Entonces, primero reconocer que los niños y las niñas viven, ¿no? Y a partir de vivir el día a día, cargan conocimientos y lecturas reales del contexto. Yo no puedo entender el Perdomo Alto, que además crecí allí, o no puedo volver a leer el Perdomo Alto en Ciudad Bolívar, sin hablar con los niños y las niñas. Porque mi realidad de la infancia que tuve es diferente a las realidades de las infancias que ahora están allí. Entonces el primer rol es valorar esos conocimientos como importantes. Creo que es lo primero que hay que hacer. Y segundo, quitar el mito de que tenemos la verdad.
y que lo hacemos genial por ser adultos o por tener unos estudios. Porque cuando uno se enfrenta al territorio con esa visión adultocentrista, lo único que hace es sesgar y romper. Y te cuento, justamente hace 15 días hablamos de conductas disruptivas desde un enfoque de educación popular. Y es comprender que los niños y las niñas tienen estas conductas disruptivas porque llegan a un lugar seguro, cargados de superemociones, y un lugar en el que se pueden expresar. Es que es normal que exploten, ¿sí? Y que nosotros podríamos tomar la decisión de enfrentarnos a esto desde una pedagogía tradicional y regañar y callar y vete para afuera, o podríamos sentarnos a hablar y volver al círculo de la palabra y entender que lo que necesitan ellos y ellas en ese momento es eso. Nosotros no podemos construir políticas públicas desconociendo la verdad, ¿sí? No podemos construir proyectos comunitarios desconociendo la verdad. Y son ellos y ellas las que están en el territorio. Los adultos no. Los adultos no disfrutamos la calle, no vemos, no observamos. Lo negamos todo el tiempo. Ellos, ellas están en las calles, los niños y las niñas. Ellos y ellas se enfrentan a los peligros. Ellos y ellas reconocen el miedo que tienen sus mamás cuando se bajan del autobús y van a llevar a su casa. Los abusos sexuales, los robos. Ellos y ellas pueden darnos la lectura real del territorio. Y si no le damos esa importancia, mejor pues apagamos y nos vamos. Porque no estamos haciendo inmersión real. Entonces yo creo que sus voces son súper importantes, pero súper, súper importantes. Y si les escucháramos, podríamos comprender cómo están los territorios. De resto no. Sí, me surgen como muchísimas preguntas. Pregunta todo lo que quieras. Por una parte, estoy súper de acuerdo con lo que dices y me parece que lo decimos como demasiadas pocas veces, ¿no? Me parece que la infancia interpreta de una forma tan aguda las realidades sociales del contexto y esto no se utiliza, no se aplica. Y es importante como recalcarlo y repetirlo, ¿no? Que ellos están viviendo en su territorio y son capaces de analizar, son capaces de interpretar su realidad. Pero aquí creo que intercambiando un poco sobre la idea del podcast contigo, me gustó mucho algo que recalcaste, es no hay que traducir lo que las infancias dicen, ¿no? Porque escucho mucho a mi alrededor de vamos a recoger la opinión de la infancia y lo vamos a traducir, entiendo, al mundo adulto o de una forma que se pueda comprender, que lo pueda comprender. ¿Por qué hiciste tanto hincapié en la no necesidad de realizar este ejercicio de traducción? Pues porque nuevamente es negar. Cuando traducimos negamos la realidad. O sea, todos nosotros filtramos la información, ¿sí? Y cuando yo traduzco la voz del niño o la niña, estoy filtrándola. Ya no es la voz del niño y la niña. Ya no es la verdad del territorio, es mi verdad. ¿Sí? Reitero, si a mí me preguntas cómo era Perdomo Alto para los niños y las niñas o cómo es Perdomo Alto para los niños y las niñas, si yo hablo desde mi verdad, yo podría decir, ¡buah! Estaba hasta las 10 de la noche en la calle. ¿Sí? Pero si escucho a ellos y a ellas, es que esa verdad no existe. No era hasta las 10 de la tarde. ¿Sí? Era hasta las 5, hasta las 6, porque hay un toque de queda que aunque no esté nombrado así, existe. Los niños y las niñas no pueden estar en la noche en las calles. Entonces creo que cuando traducimos, nuevamente estamos quitando el valor de su voz y de la verdad en el contexto. Porque creo que los adultos intentamos acomodar todo el tiempo, categorizar todo el tiempo. ¿No? Los niños y las niñas, no. Los niños y las niñas están contando. Y entre cuentan, y cuando cuentan de verdad lo que está sucediendo. Es que es impresionante. Ningún adulto sería capaz de denunciar ante las instituciones que hay jóvenes fumando marihuana en el parque, porque además tenemos nuestro filtro, nos parece bien o nos parece mal fumar marihuana, no lo sé, cada quien, ¿sí? Pero los niños y las niñas hablan del horror que supone para ellos y para ellas, ¿sí? Y cuando traducimos, pues ya ponemos, reitero, nuestro filtro y estamos pues, silenciando su voz nuevamente. Entonces por eso no se traduce, se escucha, se lee, se puede acompañar para organizar un poco estas ideas, ¿sí? Pero si traducimos ya otra vez, pues es el adulto el que lo está haciendo. Sí, o sea, no tendría sentido nuevamente. Sí, no es lo mismo acompañar que traducir. En eso estoy súper de acuerdo. Y, bueno, quería llevarlo otra vez a la realidad actual, ¿no?
podemos decir que hay iniciativas, existen iniciativas en las que se le intenta dar la voz a la infancia. Se habla mucho de participación infantil y juvenil. Hablo más quizá del contexto europeo institucional. Y hubo un estudio hace poco, como 2-3 años, que realizó la Unión Europea y se encontraron, creo que más de 300 plataformas de participación de la infancia. Un hallazgo primero fue que las infancias que participan en estos órganos de instancias son unas infancias que vienen de unos entornos muy concretos, privilegiados, por decirlo de otra manera, nada diversos. La única diversidad que se encontraba era, bueno, un 50% de niñas, un 50% de niños, pero unas infancias que no representaban al país, al continente, a la región. Entonces, ¿qué importancia adquiere, ¿no? La de la niñez libre y diversa? Bueno, voy a empezar otra vez a organizar mis ideas un poco. Primero, creo que también es verdad que cuando hablamos de participación y protagonismo diverso, pues tenemos que irnos a los territorios donde está la diversidad. Y desafortunadamente, o afortunadamente, no lo sé, las organizaciones sociales y comunitarias no escribimos, no sistematizamos las experiencias. Entonces puede ser que se esté llevando a cabo procesos, pero no se visibilizan. Pero no se visibilizan, claro. Sí, creo que eso sería lo primero. No creo que no existan, creo que existen muchos, pero no nos reconocemos. Sí, eso por un lado. Y después me preguntabas algo y se me olvida. Pero... Sí, ¿qué repercusión en general puede tener el realizar ejercicios de participación infantil cuando la infancia es una minoría elitista, más bien? Uy, creo que es una lucha de clases. Totalmente. Muy interesante. Sí. También diría divertida. Porque es empezar a posicionar la realidad, por ejemplo, desde el sur global. Es posicionarnos epistemológicamente. ¿Sí? Y esa lucha de clases no es fácil. Y más desde los contextos educativos de los que vienen los niños y las niñas. A nosotros nos han vendido la cabeza que tenemos que ser técnicos. Es una educación técnica, no una educación para pensar y para crear. Entonces, por eso hablo de la lucha de clases, porque es romper con la educación técnica y es empezar a construir pensamientos críticos, ¿sí? Que pueden darse disputas y discusiones epistemológicas y conceptuales. Entonces, es súper importante y valioso. Sí, creo que es importante hacer esta distinción, ¿no? Como del norte y del sur global. Hace un tiempo estuve en un curso de cambio climático con jóvenes activistas europeos y resaltaba mucho el nombre de Greta Thunberg, ¿no? Es una líder climática que ha hecho mucho, la verdad. Y ella surgió también de unas protestas infantiles. Fueron niños y niñas de determinados países europeos que decidieron salir a la calle porque no se les estaba escuchando y no se estaba cumpliendo sus derechos. Pero había una chica brasileña que dijo que hay muchísimos niños y niñas en el sur global que reclaman estos derechos, pero que son silenciados e incluso violentados, ¿no? Y que incluso necesitan salir de sus propios territorios por el peligro, ¿no? Entonces, ¿qué importancia juega como esta desigualdad entre el norte y el sur global también en la participación de la infancia? Yo creo que aterrizándolo un poco también al contexto colombiano, Bogotá, que es exactamente igual, ¿no? El sur de Bogotá están los pobres, además marginados sistemáticamente, los medios de comunicación lo marginan. Y para poner un poco más en contexto, en el sur de Bogotá pues llega toda la población víctima del conflicto armado, llega toda la comunidad pues migranta de todos los contextos latinoamericanos, pero además es donde se gestan el movimiento social de Bogotá. Entonces también por eso esa marginalización, ¿no? Yo sí creo que en los contextos del sur somos silenciados, por eso no se escuchan nuestras voces. Es que hay miedo, pero también existe el sobrevivir. Es que no es igual ser un niño o una niña de la élite de Bogotá hablando del derecho a la educación y con todos los privilegios para poder hablarlo, decirlo, movilizarse por el territorio, a los niños y a las niñas que están pensando en mañana qué voy a comer. Y si me toca ir a Bastos a pedir comida regalada. Entonces creo que también el hecho de tener otras condiciones sociales también nos limita a la posibilidad, ¿sí? Porque estamos pensando en sobrevivir, ¿sí?
Y creo que por eso es tan importante estos procesos donde los niños y las niñas del sur hablan, ¿sí? Donde piensan, donde construyen, donde se les da la voz. Porque es que por sí solos no tienen las condiciones para hacerlo. Sí, es muy similar también a los movimientos feministas, ¿no? Siempre se nos cuenta que surgen desde la élite porque la élite, las mujeres que están en un entorno más privilegiado no tienen ese miedo a hablar, que igualmente, ¿no? Han sido violentadas por el simple hecho de ser mujer, pero son otras condiciones. No tienen que estar sobreviviendo. Sí, exactamente, sí. Sí, y vuelvo como a estos hallazgos del estudio. Hay otro que también me llamó mucho la atención de una forma negativa, y es que de estos 300 órganos, plataformas de participación de la infancia, ninguna realmente lograba vincular la opinión de los niños a política pública, a decisiones a nivel local, nacional. Y pensé, aquí está el problema clave, ¿no? Tú juntas a los niños, les haces un llamamiento, vamos a escucharte, te vamos a montar una plataforma, pero luego nunca se da este salto, ¿no? Entonces, ¿qué piensas, ¿no? de estas dinámicas, estos mecanismos consultativos? Es que al final son consultas. Únicamente, pero sí. Tampoco sé si hacen nada con la consulta. Sí. Yo creo que primero hay que ser honestos y muchos adultos y adultas ni siquiera podemos leer una política pública y entenderla. Ahora imagínate los niños y las niñas, ¿no? Entonces creo que el acompañamiento implica aterrizar realmente el lenguaje también para poder construirlo. Sí. Justamente ahora estamos empezando a construir, y se me olvidó el nombre, una asamblea, puede ser, en Colombia. Más o menos estaremos 10 organizaciones sociales, desde La Guajira hasta Nariño, ¿no? Vamos a estar también los Llanos Orientales, Medellín, sí. Bogotá. Y estamos pensando trasladar a los niños y las niñas a Bucaramanga o a alguna zona del país. Ya pasaremos el sombrero también por Naucin. Pero esa implicación de estas propuestas implica el formar a los niños y a las niñas. ¿Qué quiero decir con esto? Implica aterrizar los contextos. ¿Qué es participar? ¿Sí? Y que ellos y ellas lo entiendan y lo traduzcan a sus realidades. ¿Qué es crear una política pública? Que ellos lo entiendan y lo traduzcan. ¿Cómo construimos esta política? Y crear el paso a paso con ellas y con ellas. Es que si no, es que es imposible. O sea, quiero decir que el problema de estos espacios consultivos es que no se aterrizan a los lenguajes de ninguna población, solo de los técnicos. Sí, creo que también son dos temas, ¿no? Creo que falta el interés por parte de los adultos, porque creo que queda muy bonito juntar a la infancia, pero no hay un interés real en muchos casos de que ir un paso más allá, ¿no? Simplemente por lo que tú estás comentando, yo creo, porque faltan capacidades a los adultos para aterrizar. Es como un trabajo más y como también romper nuestros esquemas mentales de este mundo adultocéntrico, de las infancias son dignas de ser escuchadas, no únicamente escuchadas, sino de decidir, ¿no? Y esto significa una cesión de poder, que es lo que comentábamos anteriormente. Y me parece que es una tarea muy importante que los adultos debemos intentar llevar a cabo, ¿no? Y quería aquí preguntarte qué consejos o qué sugerencias darías para que los adultos, desde nuestro rol en nuestras familias, desde nuestro rol en nuestras organizaciones a nivel institucional, qué consejo nos puedes dar para lograr aterrizar y de verdad incluir la voz y el poder decisorio de las infancias? Bueno, primero me devuelvo un poco a lo que mencionabas de que es más fácil. Sí, yo también creo que es más fácil. Trabajar desde el rol adulto, claro, más es cómodo. más fácil. Lo difícil es llegar al escenario y decir, miren, tenemos pensado esta propuesta, ¿ustedes qué piensan? ¿O qué propuesta tienen ustedes? ¿Y cómo la gestionamos? Es que es cómodo. Y salirse, reitero, de los privilegios y la comodidad no es fácil. Sí. Y yo creo que los adultos y las adultas y los adultes debemos formarnos en lo emocional, pero no en lo emocional técnico. Creo que hay que romper con la idea del coaching y la idea del tecnicismo emocional. No. Sí. Es que eso es individualista, es un mercado capitalista que no construye, que no ve a los niños y a las niñas.
Tenemos que hablar de las emociones, pero unas emociones situadas, otra vez desde el sentir pensar. Si nosotros nos formamos en las emociones, podemos escuchar y podemos ver, ¿sí? Y quiero dejar una reflexión de algo muy maravilloso, maravillosísimo que ha pasado en Cuyeca desde que estamos haciendo todo el ejercicio de la formación socioemocional con las acompañantes pedagógicas y Harrison. Y es que ellos han empezado a ver a los niños y a las niñas. Y es porque empiezan a comprender que es que el niño y la niña no viene fastidioso, en el término colombiano, porque viene fastidioso y a joder. Sino empiezan a comprender que Cuyeca es un lugar seguro y ellos y ellas vienen a hablar y que no saben cómo manifestar eso, ¿sí? Yo creo que si los adultos y las adultas nos formamos en emociones desde las epistemologías del sur, logramos claramente primero ver y segundo proyectar con todos y con todas. Y todos también hablo de las infancias. No creo que se necesite el tip de técnicamente, metodológicamente hay que hacer esto. Creo que lo que hay que aprender a hacer es saber y a escuchar. Y ver y escuchar las infancias. Es eso. Creo que esa es la clave. Para mí fue impresionante ver cómo las reflexiones de los acompañantes pedagógicos, ¿no? De ahora ya veo a la infancia, ¿no? Como de repente este despertar creo que es el que nos haría bien a muchos adultos y a muchos sistemas actuales, ¿no? Habéis creado un proceso impresionante y creo que se ve en ver el recorrido de los acompañantes pedagógicos desde niños y niñas de Cuyeca a donde están ahora. Creo que dice mucho del trabajo que realizáis. Y con esto voy ya más a la parte práctica, ¿no? Quizá, ¿qué entorno entonces se necesita? ¿Cuál es un entorno idílico? Y creo que nos has dado algunas pistas, pero... Uy, es muy difícil. Es que yo me pongo a teorizar aquí. Porque creo que no existen entornos idílicos. Existen entornos, existen territorios. Sí. Yo creo que lo que hay que construir son espacios seguros para las infancias. Así en plural, infancias. ¿Sí? Ya está. Forma colectiva. Sí, me ha resonado mucho lo que has dicho de el trabajar lo emocional de una forma individualista. No, creo que hay que tejer de forma colectiva, ¿no? Y creo que en eso los niños y las niñas nos pueden enseñar mucho, además. Sí. Y bueno, quería cerrar quizá con una reflexión. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a quienes diseñan proyectos educativos o sociales con la infancia o quienes en sus manos está el poder de decidir sobre las infancias en este momento, que no debería serlo así, debería ser un poder compartido? ¿Qué reflexión final te gustaría dejar para ellas y ellos? Que la estética no importa. Que la estética adulta no importa. Creo que esa debe ser una de las reflexiones principales. Sí, pues explicarnos un poquito más. Me parece una frase súper poderosa, pero... Sí, yo creo que, reitero, el adulto y la adulta nos paramos desde ese tecnicismo del mostrar, de validarnos e invalidamos, ¿no? Nosotros hemos, y lo cuento, nosotras, reitero, hemos construido un mapa sonoro con la estética y los dibujos de los niños y las niñas. Y yo escucho los MP3 y como adulta digo, que no se escucha nada. Pero... Como adulta podría decirlo, eso no se escucha nada ahí. Pero a ellos Pero a ellos les encanta, a ellas les encanta y los ves con las cámaras denunciando, porque además es que se enfrentan a los adultos. Están grabando y, ¿por qué está pasando con la moto por aquí? ¿No? Lo hablo así coloquialmente porque... Y no me estoy mofando de ellos, es que me encanta. Me parece maravilloso. Yo creo que, reitero, yo creo que la clave está en eso, en dejar ese tecnicismo, en escuchar, en permitir, en disfrutar, en propiciar espacios seguros. En jugar, ¿no? Y muchas veces en jugar. Lo pienso como... Francisco Tonucci me encanta, lo reitera. O sea, donde los niños y las niñas pueden jugar, hablar y decidir, es un espacio seguro para todos y todes. En un barrio donde las infancias estén seguras, todos estaremos seguros. Ahí, no lo dudemos.
Entonces yo creo que por eso hay que romper con esas estéticas. Dejemos de evaluar desde nuestros ojos, dejemos de filtrar desde el adulto. Ya está, ya Sí. está. Esto sí, esto no, ¿no? Yo valido lo que... Sí, no, es muy, muy importante. El otro día venía, justo la semana pasada, venía en el bus aquí y una niña le estaba contando a su cuidadora que ella no quería ser adulta porque dices que los adultos no juegan. Y pensaba, uy, qué razón tiene, ¿no? Pero bueno, la cuidadora está en su rol cada día, ¿no? Y, ay, no digas eso, ¿no? Y creo que es tan importante, ¿no? A veces los niños nos quieren decir tanto, pero somos incapaces de escuchar. Y al final, pues bueno, le estoy llevando a la escuela, voy a como escucho, pero no escucho de una forma activa o plena. Y creo que eso lo hacemos muchísimo como adultos. Y me ha gustado mucho cuando has dicho lo de los filtros estéticos. A veces escuchamos más a una persona por tener cierto rango, por estar en una cierta posición en una jerarquía e invalidamos todo lo que viene por debajo. Y a la infancia la consideramos normalmente como inferior. Por eso es como una escucha pasiva. Y sí, bueno, no sé, muchas gracias Paola por acompañarnos hoy. Creo que ha sido una conversación súper interesante. A mí me ha llevado como a darme cuenta también de los sesgos que tenemos, bueno, que tengo como Celia, como persona adulta. También los sesgos que existen pues, en todas las organizaciones o en todos los sistemas en los que formamos parte. Y creo que es posible. Creo que también desde el norte global en el que estamos actualmente debemos escuchar mucho más a las narrativas, ¿no? Es un tema de justicia epistémica también. Y aprender, no tener miedo a desaprender y a aprender, que creo que es parte del proceso de la escucha. Y nada, ojalá podamos seguir aprendiendo de ti, Paola. Eres una inspiración para todas nosotras, bueno, tanto tú como todo el equipo de Cuyeca. Y bueno, muchas gracias y esperamos tenerte pronto otra vez por aquí. Gracias, Celia. Sí, y también me gustaría indicar que también es nuestro deber, como sí. desde el sur global, sistematizar, escribir y darnos una lucha epistémica.